mantenimiento, menos rehabilitación y se utiliza menos materia prima virgen. Nosotros vamos a centrarnos en estos dos, los que tienen que ver con el uso de materiales de reciclado. Entonces vamos a ver una problemática que abarca desde, por ejemplo, qué hacer con los pavimentos que se demuelen o se fresan en general, o sea, que se quitan porque ya están viejos, por un lado. Por otro lado, qué hacer con algunos productos que tienen algo que ver con la carretera, obviamente los neumáticos, porque tienen que ver con quienes utilizan las carreteras. ¿Qué se hace con los neumáticos en desuso? ¿Qué se hace para que haya menos contaminación ambiental? Lo que está abajo a la derecha es una planta asfáltica, es decir, una usina donde se hace mezcla asfáltica para un camino. Es algo excepcional, ¿sí? Excepcionalmente malo, por la contaminación que está emanando esa planta asfáltica, pero es un caso real de una obra que se hizo y no hace mucho tiempo. ¿Qué se hace con la problemática del tránsito que deteriora los caminos? Y cuando no está previsto un tránsito tan grande como el que se ve en esta es una ruta alemana, indudablemente vamos a tener un camino que no va a durar lo que estaba previsto. ¿Qué se hace con los caminos de bajo tránsito? Que igual se deterioran, independientemente de que no están cargados con una gran cantidad de ejes de camiones, pero sí están, por ejemplo, sometidos a los problemas medioambientales, cambios de clima, temperaturas, etcétera, que también deterioran los pavimentos. Una de las cosas que se puede hacer para contribuir al medio ambiente es usar materiales tipo residuos o materiales de reciclado. En particular vamos a hablar de 4 tipos de materiales en esta charla, que son quizás los más importantes de los que se están usando hoy en día. Ven ahí, este es un listadito, las llamadas escorias siderúrgicas, los residuos plásticos, los neumáticos fuera de uso, y el mismo material del pavimento que queda fuera de servicio porque cumplió con su vida útil. Vamos a hablar un poquito, desarrollar un poquito estos 4 tópicos. Y empecemos con las escorias de alto horno o de acería, llamadas globalmente las escorias de siderurgia. ¿De dónde provienen? Primero, el término escoria, si uno ve el diccionario, tiene que ver con algo desechable, basura, ¿sí? Algo que no sirve. Y así se fueron consideradas durante mucho tiempo. Son productos que quedan como residuos de la industria del acero, fundamentalmente. Hay 2 tipos, las de alto horno y las de acería. Las primeras, cuando se fabrica lo que se llama hierro esponja, la primera parte del acero, o sea, la parte original del hierro que después se va a reducir en el acero cuando se le agrega el carbono y se vaya a la acería. Las segundas son propiamente las escorias de acería. Son residuos. Son residuos pero tienen una particularidad. Se parecen bastante a algunos agregados pétreos, es decir, algunas partículas provenientes de las rocas. Son producidas como un producto final de residuo, de desecho de la industria del acero y del hierro, pero sin embargo tienen características muy parecidas a las rocas de las cuales se obtienen las piedras y las arenas para fabricar mezclas asfálticas. Por lo tanto, a alguien se le ocurrió hace un tiempo, ¿por qué no utilizarlas? ¿Qué se hacía antes? Se las dejaba en basurales, en predios donde se iban acumulando, porque en principio no tenían demasiado uso. Bueno, se le empezó a dar un uso importante y se puede tomar como un material de desecho, que lo era, y hoy en día no, al contrario, es un material que se busca, porque no solamente se usa en pavimentos asfálticos, se usa también en pavimentos de hormigón, se usa también para fabricar cementos. Tanto unas como otras. Las escorias de alto horno, bueno, tienen silicatos de calcio, sílice, también aluminatos, parecidos a algunos de las rocas de las cuales obtenemos los agregados pétreos. Son agregados, partículas de altísima resistencia mecánica, una densidad moderada, tienen algunos problemitas, tienen mucha absorción, un elevado desgaste superficial, entonces hay que tener cuidado cuando se usan. Fundamentalmente para los pavimentos asfálticos, el mejor uso que se tiene es cuando se las muele y se lo usa como si fuera una arena. Y es una arena de alta calidad. Tiene otros usos, además. Este es el aspecto de escoria de alto horno triturada. El problema que tienen es su gran porosidad. O sea, absorben mucha agua y por lo tanto van a absorber mucho asfalto. Entonces por eso se las muele y se las usa
en fracción muy fina. Las de acería, es decir, cuando se produce el acero, es un proceso distinto al del alto horno, que es donde se produce el hierro, tienen una composición parecida, alta resistencia, y tiene altísima densidad. Esto puede ser bueno, puede ser malo. O sea, para manipularlo, para transportarlos, la alta densidad es un problema. Pero generalmente, los que estudian ingeniería y son ingenieros lo saben, en general materiales con más densidad suelen ser más resistentes. Y es lo que pasa, es un producto altamente resistente. No tiene tanto desgaste superficial, y esto es bueno para los pavimentos. El problema es cuando se trituran, queda fracción gruesa y no queda casi fracción fina. Entonces se usa como agregado grueso. El aspecto es bastante parecido a la escoria de alto horno. Un poco de técnica, no entrar demasiado en números, pero, por ejemplo, la escoria de acería tiene un bajo desgaste en Los Ángeles. Lo permite usar sin problemas en pavimentos. El problema de la escoria de acería, la que está a la derecha, es que tiene un altísimo peso específico y la manipulación y el transporte es complicado. Son mezclas muy pesadas. Entonces, claro, tenemos el problema de que hay que cargar menos en volumen y eso, bueno, puede retrasar un poco la obra. Pero en general son productos de muy buena calidad. Antes pasaba esto, se acumulaban en sectores tipo desechos, en playones, en predios. Hoy se empiezan a usar, y reitero, no solo como agregados pétreos, o sea, partículas de pétreas para asfaltos y también para hormigones, sino también se le agregan a algunos cementos. El cemento con escoria de alto horno es un cemento de alta calidad, cemento Portland. También la escoria de alto horno, o la de acería molida a polvo, permite hacer una mejora de algunos suelos para pavimentación. Esto es un pavimento urbano en la ciudad de La Plata, hace varios años que se hizo, mejorando el suelo. Normalmente se usa la cal para mejorar un suelo que es demasiado plástico, muy arcilloso. Bueno, se vio que usando esta escoria, especialmente la de acería que tiene cal, se puede mejorar muy bien el suelo. Pensemos que es un producto que lo tenemos como si fuera un residuo. O sea, no hay que ir a sacarlo de la montaña o de la sierra, hacer voladura. No, esto ya está. Ya existe. Hay que triturarlo, molerlo, claro, pero nada más. Y hay que tener una acería o un alto horno. Que en la provincia de Buenos Aires hay todavía algunas acerías, ¿sí? En el país también hay algunas otras en otros lugares. Otros productos de desecho que se están usando bastante en pavimentos son los residuos plásticos y los neumáticos fuera de uso. Unos y otros, vamos a hablar de residuos plásticos primero, unos y otros se engloban dentro de lo que llaman polímeros. Hoy en día, los mejores asfaltos para pavimentación, también son los más caros, son los asfaltos modificados con polímeros. Hace unos 20 años se usan en Argentina, un poquito más, hace unos 30 en el resto del mundo. Son asfaltos de altísima calidad, permiten pavimentos mucho más seguros, mucho más durables, con menos deformaciones, con menos fisuras. El producto es más caro, pero produce, reitero, un producto de altísima calidad. Y dentro de esos polímeros se encuentran algunos de los materiales que vamos a ver acá. Los llamados plásticos, vamos a hablar de los plásticos de desecho que podemos incorporar a las mezclas asfálticas, y los cauchos. En particular vamos a hablar de los cauchos provenientes de los neumáticos fuera de uso. Cuando hablamos de residuos plásticos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de residuos de diversos orígenes, de materiales que en general reciben el nombre con la común denominación de plásticos. Y hoy se está hablando de utilizar materiales, por ejemplo, provenientes de los desechos informáticos, carcasas de pantallas, materiales de disquetes, etc., en forma de pequeñas partículas que se agregan a la mezcla. También se han hecho bastantes estudios, por ejemplo, la Universidad de Rosario hace bastantes estudios sobre estos temas, con bolsas, envases, empaques, cubiertas de invernaderos, tuberías, cañerías de plástico, que se agregan al asfalto en un proceso industrializado para dar un asfalto modificado con estos polímeros particulares que son los plásticos. ¿Cuál es la idea? Es utilizarlos en mezclas asfálticas.
¿Por qué? Entre otras cosas, porque tienen una afinidad con el asfalto. De hecho, tienen el mismo origen. La gran mayoría de estos materiales provienen del petróleo, al igual que el asfalto. Entonces, se quiere aprovechar un residuo que no modifique las propiedades de una mezcla común, que como mínimo sea igual que una mezcla común, y con materiales que son, primero, problemáticos para gestionar como residuo, y segundo, que los tenemos a mano, no hay que fabricarlos. Hay que triturarlos, ponerlos en partículas en tamaños convenientes, y nada más. Tengamos en cuenta que cada cosa que hacemos con un material de residuo estamos ganando dos cosas. Primero, estamos evitando los basurales, los vertederos, problemas muy grandes, especialmente de las grandes ciudades. Y segundo, la estamos usando como un material barato, no digo gratis porque algo siempre hay que hacerle, por lo menos triturarlo por un material barato para el pavimento. Esto es Vancouver, en Canadá. Esta es la primera ciudad en la que se empezó a usar pavimento con asfalto modificado con plástico reciclado. Hay varias calles en Vancouver que tienen esta tecnología. Reitero, la Universidad Nacional de Rosario, para quien le interesa el tema, están especializándose bastante en estas investigaciones. ¿Y cuáles son los plásticos que se suelen usar para modificar a los asfaltos? Bastante conocidos por nosotros, en el uso cotidiano inclusive. El polietileno. El polietileno, que bueno, hay algunos ejemplos de donde lo estamos utilizando en envases, por ejemplo, en láminas de polietileno para diversos usos. Su variante, polietileno de baja densidad, que también se utiliza en envases, etc. Estos son polímeros termoplásticos que se pueden utilizar y andan bastante bien cuando se los modifica con asfalto. El poliestireno, cuando vamos al buffet, estamos usando generalmente poliestireno porque nos dan los vasitos o las bandejitas. El polipropileno, también de diversos usos, entre otras cosas también de cañerías. O sea, los residuos de estos materiales, reitero, triturados y particulados convenientemente, se pueden incorporar. Primero puede ser a la mezcla en sí como si fuera un agregado, como si fuera una piedra más. Pero fundamentalmente mezclarlo primero con el asfalto, para dar un asfalto modificado con polímeros. El poliestireno expandido, que se usa, como ustedes saben, bastante, por ejemplo, para aislación. El PVC, policloruro de vinilo, usado bastante también en cañerías y en otros elementos más. Todos estos plásticos dan ciertas ventajas, además. No es que solamente estoy sacando una basura y metiéndola en el pavimento porque es fácil. Mejoran la resistencia mecánica, especialmente bajo lo que se llama carga monotónica. ¿Dónde hay carga monotónica? Es una carga monotónica. Una carga monotónica es una carga que generalmente crece y no se relaja. Una carga que va creciendo siempre. ¿Dónde hay carga monotónica? Por ejemplo, en los puertos, en los playones donde hay contenedores, donde se agrega un contenedor y otro, y el pavimento cada vez tiene más carga y no se relaja a menos que se saquen los contenedores. Para eso es muy apropiado el uso de estos residuos. Mejora la rigidez, en algunos casos es importante que la mezcla esté más rígida, especialmente en climas muy cálidos, para evitar que se derrita, para evitar que se ablande. Si se ablanda y pasan los camiones cargados, se deforma. Para mejorar la resistencia, justamente, relacionado con lo anterior, a los ahuellamientos, que es uno de los grandes problemas de nuestros pavimentos. Se deforman, una deformación plástica o permanente, que hace que el pavimento, generalmente, a los pocos años, si no está adecuadamente proyectado y construido, pierda su vida útil porque la deformación es tan grande que ya no es funcional para el tránsito. Dentro de los polímeros también está el otro grupo de residuos que quizás sea hoy el más importante porque en estos momentos se está debatiendo en el Congreso Nacional una ley para cómo gestionar este residuo, no solamente para pavimentos, sino para otros usos. Hoy en día se usa bastante el neumático fuera de uso como material. El tema es gestionarlo, que haya una ley que reglamente cómo utilizarlo, cómo almacenarlo, cómo obtenerlo, quién saca ganancia de todo esto. Uno de los usos muy importantes que tiene, de hecho se usa hoy en día, pero la idea es usarlo cada vez más, es en los pavimentos de las carreteras. Bueno, la fabricación y el requerimiento masivo de neumáticos, está bien, es una necesidad de la vida moderna, pero genera un problema.
cuando termina la vida de ese neumático, tenemos un residuo. Y es un residuo muy complicado, extremadamente complicado. Es uno de los más grandes problemas medioambientales. ¿Qué hacer con el residuo llamado neumático en desuso o fuera de uso? Fíjense estas cifras. Argentina, que no es ni por lejos el país que más usa ni más produce neumáticos, tiene 135.000 toneladas anuales de este residuo, de neumáticos fuera de uso. Y más del 40% de esos en nuestra zona, la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Y es un gran problema cómo disponer de este residuo. ¿Por qué? Por la forma que tiene. Ocupa un gran volumen, deja grandes vacíos. Es muy difícil de compactar, es casi imposible de compactar. No se degrada, se precisan cientos de años para que se degrade. En los basurales donde hay neumáticos proliferan roedores e insectos. Para dar una idea, la reproducción de algunos mosquitos, por ejemplo el del dengue, es 4.000 veces más en el agua estancada de un neumático que en la naturaleza. ¿Por qué? Porque se propende lugares donde cae el agua de lluvia y queda estancada. El neumático no es todo caucho. Aproximadamente la mitad es caucho y la mitad son otros productos que también se pueden usar. Estamos hablando de telas, estamos hablando de acero, del negro de carbono, que es el polvo de carbono, que es un gran antioxidante que tiene varios usos. A nosotros nos interesa fundamentalmente el caucho en lo que es la pavimentación. Y vamos a ver por qué. Porque con ese caucho adecuadamente triturado a tamaño polvo estamos hablando de aproximadamente 1 milímetro o menos de tamaño, se puede incorporar al asfalto y se tiene un asfalto modificado con polímeros de muy buena calidad. Hoy el país produce asfalto modificado con polímeros, en muy poca cantidad de caucho todavía. Usa otros polímeros. Se llaman SBS, estireno, butadieno, estireno. El famoso EVA, que tiene usos artesanales, la goma EVA, bueno, es un polímero que se usa. ¿Cuál es el problema? Que no se producen en el país, hay que importarlos, son carísimos. Se logran asfaltos modificados de muy buena calidad, pero son carísimos fundamentalmente porque hay que importar los polímeros. Si se pudiera usar, que es totalmente factible, neumáticos fuera de uso, producidos en el propio país, nuevamente tenemos dos ventajas. Disminuimos el volumen en los basurales y estamos agregando un material prácticamente gratuito, de muy buena calidad, que va a hacer que los pavimentos sean más seguros y más durables y finalmente mucho más económicos. Por supuesto tiene otros usos, lo habrán visto más de una vez caminando por la ciudad, en campos deportivos de césped sintético, baldosas de caucho, por supuesto la industria del calzado, se usa en combustible, porque es un material bastante bueno como combustible, en hornos de cemento, en centrales térmicas, tiene varios usos. A nosotros nos interesa el de arriba de todo. A nosotros por la charla de hoy, como ingenieros nos interesaría todo esto. Es un material de muy aprovechable y en principio bastante fácil de obtener. Ahí tengo algunos de los usos que tienen en los parques, en las canchas, etc. El tema por dónde pasa. ¿Cuál es el mayor costo de usar estos neumáticos? Primero, bueno, disponerlos en algunos lugares donde se pueda ir a retirar o se puedan comprar, en todo caso, para poder hacer los distintos tipos de elementos que se pueden fabricar. Para todos los elementos que se pueden fabricar hay que triturarlos. La trituración cuesta. La trituración cuesta, hay que tener instalaciones adecuadas, son trituradoras que llevan a tamaños muy finos, muy chiquitito el polvo de neumático. La tecnología existe, es cara, sin embargo, aproximadamente hay un cálculo hecho, con unas 5.000 toneladas de reciclado se amortiza el costo de una instalación de trituración. Esto diría que claramente sería, llevado a términos de pavimentos, si se pudiera usar en las rutas nacionales de cierta envergadura neumáticos en desuso como modificadores del asfalto, en un año se podría aproximadamente amortizar una instalación de trituración. ¿Cómo se incorpora este caucho a las mezclas asfálticas? Hay dos maneras. Tecnológicamente se dice que se incorpora vía húmeda o vía seca.
Son términos, una jerga media de ficción, pero bueno, un poco dicen cómo es que lo incorporan. Vamos a ver qué es la vía húmeda. La vía húmeda es incorporar el caucho triturado a tamaño polvo, reitero, tamaño polvo hablo de 1 milímetro o menos de tamaño, al asfalto. Lo incorporo al asfalto, se mezcla, se logra un asfalto modificado con polímero caucho. Caucho es un polímero de alta calidad. Hay que poner instalaciones especiales. De hecho, se está haciendo, YPF está haciendo hoy un polímero, un asfalto modificado con polímero caucho. Tiene un problema, no se puede almacenar mucho tiempo, hay que fabricarlo y usarlo. Entonces, lo que se hace en Europa y Estados Unidos fundamentalmente es que se fabriquen pequeñas usinas en las mismas obras. Las plantas para fabricar este asfalto modificado con caucho son de un tamaño moderado, de un costo para nosotros muy alto, pero para el primer mundo no es tan alto, una tecnología que no es tan complicada y tienen un material, asfalto, de altísima calidad con un costo bastante bajo. Entonces, estos son los asfaltos modificados con caucho. Es más que un polímero, dice por ahí arriba, porque no solamente me modifica el asfalto y le da buenas características al pavimento en lo que respecta a resistencia, durabilidad, se deforma menos, sino que, por ejemplo, los pavimentos con caucho incorporado permiten un mejor agarre, un mejor grip con el neumático, incluyendo la peor situación que es con pavimento mojado y a altas velocidades. ¿Esto qué significa? Nada más y nada menos que seguridad al tránsito, menor cantidad de muertes, menor cantidad de siniestros en nuestras rutas. Esa es una de las ventajas que tienen los pavimentos con caucho. Los neumáticos, reitero, se los mostré hoy, además de caucho, tienen negro de humo, negro de carbono. Si se incorpora un poco de negro de carbono también al asfalto o a la mezcla asfáltica como un agregado, es un producto anti-envejecimiento. Los pavimentos asfálticos se envejecen. Además del problema del tránsito que los deteriora, los agüella, los fisura, se envejecen. Aún sin tránsito un pavimento se envejece. ¿Por qué? Por el sol, por los cambios de temperatura, por las radiaciones solares, por el viento. Es un material orgánico el asfalto, entonces se envejece. Bueno, el negro de carbono que viene ya en el neumático permite mayor resistencia al envejecimiento. Bueno, de todos modos, se usa en cantidades muy moderadas, pero se usa esto en los pavimentos. Hoy en día en Argentina hay una norma IRAM que regula todo esto. Pero claro, la idea es tener mejores posibilidades para obtener un producto y fabricar muchos más asfaltos con polímeros para tener rutas mejores, más durables y por lo tanto más sustentables. La otra forma de incorporar el neumático a la mezcla asfáltica es por llamada vía seca. Es decir, se tritura y se coloca en la mezcla como si fuera un agregado o una arena. O sea, no se mezcla con el asfalto, sino que se mezcla con todo el conjunto. Esto es un poquito más complicado. Esto se empezó a estudiar aproximadamente a principios de la década del 90 en España, fundamentalmente, en algunos países de Europa. ¿El problema cuál es? Si yo lo uso al caucho triturado como un agregado más, primero tengo un material más para utilizar en las plantas asfálticas, arena, piedra, caucho, asfalto, cal que se le pone, lo cual no sería tanto inconveniente. El otro problema es que tiene que estar, la mezcla que se fabrica tiene que estar por lo menos 2 horas en estado estanco, es decir, el camión parado antes de usarlo, porque si yo lo agrego de esta manera al caucho, tiene que, el término técnico es digerirse, es decir, estar 2 horas en caliente en la mezcla para que pueda combinarse con el asfalto y lograr algunas cualidades deseables. Es complicado tener un camión en una hora parado 2 horas porque está esperando que el caucho se digiera. Entonces se prefiere la vía húmeda, es decir, mezclar ya el asfalto con el caucho en la usina, en la petrolera, en la destilería, y que vaya a la obra ya dentro del asfalto mismo, del cemento asfáltico. Bueno, no se ve muy bien acá, los de las primeras filas verán un poco mejor en la televisión, pero la idea es llevar eso que está ahí, un caucho, el neumático en desuso, a tamaños como se ve, tipo polvo, como se ve en las otras fotografías. Eso es lo que mejor da
como eficiencia para incorporarlo a los pavimentos asfálticos. Se puede decir que hasta 2.000 neumáticos de automóvil, son unas 5 toneladas de caucho, se pueden usar por kilómetro de una ruta simple, de 2 carriles. Si una autovía, una autopista que tiene varios carriles, consumiría muchísimo más neumáticos. Estamos hablando de 1 kilómetro. Si yo pudiera fabricar muchos más kilómetros de este material, que es mejor que la mezcla común, convencional, con asfalto común, es mejor si tiene caucho, permitiría además disminuir los volúmenes de los basurales. Vamos a hablar del último de los materiales que se pueden utilizar en estos pavimentos asfálticos, materiales reciclados o de desecho. Y ese material es precisamente el mismo pavimento, cuando termina su vida útil. Cuando está tan deteriorado que tengo que quitar la capa de pavimento y colocar una capa nueva. Bueno, ese material tiene valor y se puede utilizar como parte del nuevo pavimento que voy a utilizar. Entonces, con material del pavimento fuera de servicio. ¿Por qué se deteriora un pavimento? Antes de entrar en cómo lo voy a quitar. Bueno, fundamentalmente por las fallas o deterioros que sufre durante su vida útil. El pavimento asfáltico se calcula para aproximadamente unos 15 años de vida útil, ¿sí? Pueden ser más, pueden ser menos, depende del tránsito, del clima, etc. Pero, ¿cuáles son las causas que hacen que ese pavimento en algún momento deje de estar fuera de uso? Esté tan deteriorado que ya no es servicial, no es funcional. Bueno, las deformaciones plásticas o ahuellamientos, gran problema hoy en el país, y la fisuración, la aparición de fisuras y grietas por distintas razones. Por efectos térmicos, cambios de temperatura, por ejemplo, sin necesidad de que haya tránsito. O, bueno, lo más común, fisuración por fatiga, es decir, por cantidad de repetición de tránsito, de vehículos que circulan, especialmente los camiones, que son los que hacen que el pavimento pueda fallar. Estas son las deformaciones permanentes, también llamadas ahuellamientos. Esta es una típica fisura por retracción térmica, es decir, lugar donde durante el día hace mucho calor, de noche se enfría, como todo material, cuando hace calor se expande, cuando hace frío se contrae. En este caso, los pavimentos sufren esto como una solicitación, como un esfuerzo, y se fisuran. Típica fisuración por problemas térmicos o problemas meteorológicos tiene que ver esta fisura que atraviesa el pavimento. Y la fisura por fatiga que se da por el tránsito. Fundamentalmente comienza en la zona donde transitan los vehículos, están las huellas de los vehículos, después empieza a ramificarse por todo el pavimento. Este es un pavimento ya que tiene bastante deterioro, se ven fisuras que ya empiezan a ramificarse. Esto es debido claramente al tránsito. Se le hacen algunas cositas para ir tirando un poco más, de un poquito más de vida útil, y se sellan las fisuras. Se puede hacer, pero hasta cierto punto. Hasta cierto punto, porque si no el pavimento igual se sigue deteriorando. No es válido, por ejemplo, bueno, acá tengo un pavimento totalmente deteriorado, y a este pavimento no tiene sentido, ya tan deteriorado que está, hacerle sellado de las fisuras, porque sería un trabajo muy grande, muy costoso, más costoso que retirar esa capa deteriorada y hacer una capa nueva. Lo que hacen algunas reparticiones de fisuras y sellado, sinceramente no sirve de mucho, porque por sobre eso que está hecho, que cuesta es muy caro ese trabajo, se sigue fisurando. No es que con sellar la fisura tengo un problema solucionado, ni mucho menos. O sea, uno va andando por este pavimento y realmente, si además está mojado, tanto sellado es asfalto también, hace que se pierda agarre con el neumático y tengo un problema de seguridad. Son pavimentos donde el auto con pavimento mojado tiende a perder agarre y se produce el aquaplaning o hidroplaneo más fácilmente. Además, si voy andando por ahí, no sé si es una fisura, si es una víbora, uno se encuentra con estas cosas, por ejemplo, cuando anda por esos pavimentos por cualquier lugar del país. Contrariamente a este pavimento, que lo puse adrede, que está en muy buen estado, que nos muestra la belleza de La Rioja, para la gente de La Rioja, saben de qué estoy hablando. La idea es tener pavimentos en buen estado, porque un pavimento en buen estado, entre otras cosas, es más seguro, es más confortable. Y en general, los pavimentos que los voy manteniendo en buen estado,
durante toda su vida útil, duran más y finalmente cuestan menos. La típica curva de deterioro de un pavimento. A ver si encuentro el... Bueno, no importa. Es una curva. Tengo dos ejes. En el eje vertical, el estado del pavimento. Puede ser un número que lo califica de 0 a 10, o simplemente poner como está ahí, malo, muy malo, bueno, regular. Darle una calificación en el eje vertical. Y en el eje horizontal, por ejemplo, los años de vida del pavimento. O la cantidad de vehículos que transitaron. Es más o menos lo mismo. Acá están los años, que es bastante más fácil de ver. Fíjense que al principio el pavimento está muy bueno, se supone que estaba nuevo, y con el tiempo empieza a deteriorarse. Primero de forma lenta, y después llega un momento en que se produce una especie de acentuación o aceleramiento del deterioro. Y es tan grande esa aceleración que en pocos años pasa de estar en estado bueno a estado muy malo o directamente que no se permitiría su uso. ¿Cuál es la estrategia? Que no la hace casi ninguna repartición en ningún lugar del país. ¿Cuál es la estrategia? Cuando empieza a deteriorarse y llega a un estado aceptable, como está en esta flechita que aparece acá, la estrategia es restituirle al pavimento el estado que tenía originalmente. ¿Y qué se hace? ¿Cómo se hace eso? Agregando una pequeña capa superficial, quitando algunos problemas, algunos baches, reparando baches, haciendo algún sellado aislado de fisuras, haciéndole pequeñas, en general, tareas de mantenimiento y conservación, se puede llegar a restituir con poco dinero el estado original del pavimento, que a partir de ahí va a estar en mucho mejor estado y va a durar varios años más hasta volver a empezar a deteriorarse. Además, si yo hago la reparación acá me sale un peso o un dólar o lo que quieran, ¿sí? Si lo hago a los pocos años, cuando ya está prácticamente destruido, cualquier reparación me sale 5 o 6 veces más. Esto es así de simple y prácticamente no se hace en ningún lugar. ¿Por qué? Fíjense los años. Y no hablo, o sí hablo, hay que hablar a veces de política. Los políticos no saben de ingeniería en general. No saben. Entonces, claro, el costo de este pavimento, si yo lo voy reparando cada 10, 12, 5, 6, 8 años, lo que fuera, seguramente va a ser muchísimo menor a lo largo del tiempo que si lo reparo cada 15 años, por ejemplo, cuando ya está destruido. El costo va a ser mucho menor si lo voy manteniendo. Esto es algo elemental, tan elemental que casi nadie lo cumple a nivel reparticiones. Bueno, entonces, se rompe el pavimento, porque no está bien conservado, no se le hicieron las tareas, porque llegó al fin de su vida útil, por lo que fuera. Llego a tener un pavimento muy deteriorado. ¿Qué se hace con ese pavimento? Bueno, hay que rehabilitarlo, hay que reforzarlo, restaurarlo. Una estrategia, tengo una capa deteriorada y sin eliminarla, simplemente haciendo alguna tarea superficial, sellando alguna fisura, colocarle una capa nueva arriba. Eso se llama refuerzo. Se le coloca una pequeña capa superficial y con materiales nuevos, en general, eventualmente agregando, ¿por qué no? Hoy en día que lo sabemos, neumáticos fuera de uso, algunos plásticos como parte del material, se puede hacer una capa, una sobrecapa. Esa es una estrategia de rehabilitación, reforzando la capa que está deteriorada, colocando una capa arriba. Otra, eliminar la capa deteriorada. Esto es muy común en ciudades, por ejemplo. Yo no puedo agregar capa sobre capa sobre capa porque el pavimento en la ciudad no puede ir creciendo. Tiene un tope que viene dado por las cotas de los umbrales. Si yo sigo poniendo capas y haciendo que el pavimento crezca, tengo que levantar las veredas, o sea, es imposible. Y en las rutas también se suele hacer esto porque es caro ir haciendo capa sobre capa, hay que levantar las banquinas. Entonces, una estrategia es quitar la capa deteriorada. Se quita la capa deteriorada y se construye con material nuevo y eventualmente hoy en día con caucho, plástico, etc. Y se le hace una capa nueva. ¿Sí? Quitando la capa deteriorada, una capa nueva.
En el caso de las ciudades, la capa nueva tiene que llegar a la misma cota que antes, no puedo irme más arriba. Entonces quito la capa vieja y la capa nueva llega a la misma cota. En una ruta podría eventualmente irme un poquito más arriba, si me lo permiten las condiciones. Y hay otra estrategia. Tengo un pavimento deteriorado, quito la capa nueva. Cuando digo quito la capa nueva, ¿a qué me estoy refiriendo? Que se demuele. Sí, es una forma. En general los pavimentos asfálticos no se demuelen, no hay demolición. Aparecen las llamadas fresadoras. Equipos que tienen un tambor con unos dientes que empiezan a raer, ¿sí?, a fresar justamente el pavimento, y de a poco le van quitando, como si lo estuvieran rasgando, rasguñando, le van quitando el espesor hasta el espesor deseado. Ya lo puedo quitar 3, 4, 5 centímetros. Ese material que quito con la fresadora se llama RAP, en inglés es Recycled Asphalt Pavement. Es un material que tiene uso, que es justamente el propósito de esta parte de la charla. Y tiene tan buen uso que en algunos países se usan grandes cantidades de ese material que quito del mismo pavimento para volver a hacer el nuevo pavimento de refuerzo. Por supuesto, no va a ser todo, va a ser una parte, más material nuevo y nuevamente más, puedo usar caucho, puedo usar plástico, etcétera, puedo hacer el nuevo refuerzo. Pero la novedad y lo más importante acá, que usé parte del material que quité del pavimento viejo. Esto es una tecnología que se conoce bastante en el mundo y cada vez se avanza más en el tema de cómo estudiar ese material viejo y cómo aprovecharlo mejor. Claro, es parcial, siempre es parcial, por lo menos para usarlo como pavimento. Ahora, lo que queda del RAP, ¿dónde lo puedo usar? En las banquinas. Lo puedo usar para capas de base, capas inferiores del pavimento, perfectamente. Es un material totalmente reutilizable 100%. No todo en el pavimento, en la capa superficial, pero sí en las distintas partes de una obra nueva, por ejemplo, una obra de refuerzo. Yo a veces hablo de reutilizar, a veces hablamos de reciclar. Acá hay un problema semántico, si se quiere. Formalmente reutilizar es, bueno, la mezcla que yo saqué, la mezcla vieja, fresada, con mezcla nueva, etcétera, colocarla en el mismo lugar que estaba antes, hasta el mismo pavimento. Y cuando hablamos de reciclar, formalmente sería usarla para un uso menor, lo que les decía, parte de ese RAP, de ese pavimento antiguo fresado, usarlo para las banquinas, mejorar capas de base, etcétera. Igual, esto es una cosa formal, en la jerga prácticamente reutilizar lo usamos como reciclar, es una cuestión ya de términos. ¿Y qué son las fresadoras? ¿Son nuevas? No. Desde hace muchos años se fresa el pavimento. El tema es que no se usaba el material, que se quitaba, ¿sí? Iba a los vertederos, o se daba un uso mucho menor, ¿sí?, capas muy inferiores de un pavimento, para rellenar lugares bajos, ¿sí? Niego absolutamente que quien está manejando eso, como decían alguna mala lengua, era yo, y no soy yo. Bien, ven acá fresadoras bastante antiguas, ¿sí? O sea, el tema no es nuevo, ni mucho menos. Pero claro, en los últimos tiempos empezó a usarse el término de reutilizar el mismo material, y no solamente el pavimento, también de las banquinas, de cualquier parte del camino que se esté reparando, reutilizar el material. O sea, el uso de material de banquinas antiguo también se utiliza. Nosotros vamos a hablar de pavimentos, porque es el tema que nos compete hoy. Y lo que se hace ahí es justamente ir quitando el pavimento, fresándolo, con esta fresadora justamente, se almacena y se utiliza parte de ese material. Los reciclados asfálticos, los llamados materiales, o sea, pavimentos asfálticos con material del mismo pavimento reciclado. Se los clasifica según a qué temperatura se elaboran, cómo es el material a reciclar, qué tipo de asfalto voy a usar. Pero fundamentalmente, la mayor clasificación es cómo se hace la nueva mezcla, si se hace en caliente o se hace en frío. Si se hace en el lugar mismo de la obra o se hace en una planta, en un lugar, en un obrador, y después se lleva otra vez a la zona. Son 4 tipos distintos, pero en todo caso estoy reciclando material. Vamos a ver los 4 puntos rápidamente. Reciclado caliente e in situ, en el mismo lugar. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se llama el termorreperfilado o la termorregeneración.
Esto es cuando el pavimento no tiene un gran grado de deterioro. Cuando tiene fisuras pequeñas, pequeñas deformaciones. ¿Qué se está haciendo? Esto es una tecnología bastante nueva. Se colocan planchas sobre el pavimento, acá se ve bastante mejor, se colocan planchas que calientan el pavimento y le dan una temperatura tal que el pavimento llega a estar a una consistencia que es parecida a cuando se hace un pavimento nuevo. Se lo calienta, después se lo vuelve a aplanar, se lo vuelve a compactar como si fuera un pavimento nuevo, y la idea es que quitar las pequeñas fisuras, las pequeñas deformaciones, etc. Solamente puede hacerse esto cuando los deterioros no son absolutamente graves, si no, no se puede usar esta tecnología. Reciclado en caliente y en planta, que es lo que más se usa, por lejos, es quitando el material del pavimento deteriorado, llevándolo al obrador y usándolo como un material más de una nueva mezcla que voy a colocar en el pavimento. Lo que vimos hoy en los dibujitos en el esquema. ¿Y qué se hace? Se hace una mezcla asfáltica nueva con áridos, o sea, piedra, arena, asfalto y parte del material del pavimento antiguo. Esta es la parte del reciclado. Y la mezcla se fabrica exactamente igual que una mezcla común y convencional. La diferencia es que estoy usando un material que me es absolutamente gratis y que si no lo usara, además, tendría que ver dónde lo voy a depositar. El transporte, todo es costo, ¿sí? Material gratis y que me permite entonces gestionar mejor lo que sería el residuo. Las instalaciones son muy parecidas a las convencionales, simplemente tiene que tener un lugar donde poder ubicar, entrar, hacer entrar en la mezcla el nuevo material, es decir, el material que se quita del pavimento fresado, el RAP, que se llama. Decía que en general el 100% del RAP se puede usar, parte en el pavimento y parte en otras cosas. Ahí está, bueno, no se ve muy bien, las primeras filas pueden verlo mejor en el televisor, pero es justamente, es como si fuera un pavimento desmenuzado. Así queda el RAP que se saca de un pavimento antiguo. Reitero, las plantas asfálticas que se usan son prácticamente las mismas que para un pavimento convencional, para una mezcla convencional, solamente tiene que tener un lugar donde ingresar el RAP, este material de reciclado, y nada más. Y tener algunos cuidados con las temperaturas. Después, todas las operaciones, transporte, puesta en obra, compactación, exactamente igual que un pavimento asfáltico convencional. ¿Cómo estamos con este tema del RAP? ¿Qué se hace en el mundo? Fíjense, acá tenemos estadísticas de Estados Unidos, Alemania, Suecia, Dinamarca y Holanda. Lo que está en azul o violeta sería el RAP que se produce, o sea, el pavimento que se quita anualmente en toneladas, en miles de toneladas, y en rojo lo que se usa. Y como ven, en todos esos países prácticamente todo el material de RAP se usa. O sea, no me queda residuo. Lo que antes era un problema de cómo disponerlo como residuo, hoy se tiene en cuenta que no lo es. Porque el RAP, ¿qué es? Pavimento antiguo. ¿Y qué es finalmente? Piedra, arena, el asfalto que está envejecido, que está endurecido, pero todavía tiene un poco de actividad. Todos materiales que cuestan. Y cuando yo coloco RAP estoy evitando devastar un cerro en Tandil, bueno, La Barría, estoy evitando usar parte del asfalto que viene del petróleo, estoy evitando transporte. Nosotros acá usamos piedras y arenas trituradas que vienen de Azulio, La Barría y Tandil. 400 kilómetros, el costo que tiene eso. Sin embargo, yo tengo gran parte del material en el mismo pavimento que estoy reparando. Esa es la idea del reciclar pavimentos con el mismo material del pavimento antiguo. Algunos datos de Estados Unidos, algunos estados de Estados Unidos, donde se ve que la gran mayoría usa el reciclado, material reciclado. ¿Qué porcentaje se usa del total de un pavimento? Generalmente hasta un 30%, 20%. Hay estados que usan más cantidad, 30, 40, hasta 70% de material reciclado se usa. Depende esto de la ruta que voy a hacer, del tránsito que voy a tener. Pero si no lo uso en el pavimento, lo puedo usar en otras partes de la obra. Entonces, Estados Unidos, en Europa, es una forma habitual de fabricar una mezcla. Acá todavía no. Y todavía no porque se tiene miedo a algunos cambios. O se tiene miedo a ese material que no se sabe exactamente cómo es. Bueno, hoy tenemos todas las tecnologías, todas las herramientas para poder analizarlo ese material.
ver en qué estado está, cómo están las partículas, qué tamaños tienen, etcétera, para ver si le pongo el 10, el 20, el 30 o el 40% y lograr una mezcla de buena calidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, cualquier obra de pavimentación, hasta un 15% de RAP se le pone sin siquiera estudiarlo. Se acepta como material un 15% como min sin problema. Entre un 15 y un 25, bueno, hay que ver algunas cuestiones, ver la temperatura a la que voy a usar, y en más de un 25% tengo que analizarlo ese RAP, ese material de fresado, para ver cuánto le puedo poner. O sea, hay estudios, hay técnicas que me permiten ver hasta cuánto puedo poner sin que la mezcla nueva pierda calidad. Pero estamos hablando de porcentajes muy fuertes y que económicamente, además, hacen a que la obra sea mucho más barata. Hay reciclados en frío también. ¿Cómo se hace una mezcla en frío? Se hace con emulsión, con emulsión asfáltica. No hay que calentarla, o se calienta muy poco, se mezcla. Son mezclas de menor calidad, pero que se pueden usar claramente en zonas de bajo tránsito, rutas de bajo tránsito, pueblos con bajo tránsito. Se hace lo mismo, se fresa el material y cuando se hace in situ hay equipos que permiten elaborar la mezcla en el mismo lugar donde estoy quitando la mezcla deteriorada, el pavimento deteriorado. Son fresadoras reclamadoras, es decir, que en realidad el nombre real es recicladoras. Se permite quitar el pavimento viejo y en la misma máquina se ponen los materiales nuevos, se mezcla y se extiende. Y después vienen las aplanadoras y compactan. Todo in situ. Es un trencito de equipos. La foto de arriba a la izquierda más o menos se puede ver. Todo eso es para quitar el pavimento viejo, colocar material nuevo dentro de la maquinaria, mezclarlo ahí mismo, extenderlo y después compactarlo. Todo en el mismo lugar. La otra forma es llevar el RAP a una planta asfáltica donde se hace la mezcla en frío, es decir, con emulsión asfáltica. Reitero, las mezclas en frío son de menor calidad y para menos tránsito, pero son totalmente válidas. Ventajas del reciclado de pavimentos. Economía, tremenda. Todo lo que use es economía. Economía porque tengo menos material, mucho menos transporte, lo tengo en el mismo lugar el material. Muchas veces el asfalto que queda de ese pavimento viejo todavía está activo, por decirlo de alguna manera. Hay que estudiarlo, hay formas de estudiarlo, pero todavía me aporta algo de ligante. Entonces, a veces hasta incluso me permite bajar la cantidad de asfalto nuevo que voy a colocar. Por supuesto, reduce la contaminación ambiental. Antes no sabía dónde poner ese material. Se ponía nuevamente en zonas bajas, por ejemplo, para relleno. Y a veces las zonas bajas estaban a muchos kilómetros de la obra, con transporte, costos, etc. Entonces evito un problema, evito el problema del residuo y del transporte de un desecho. Y lo uso en provecho de la obra. ¿Qué desventajas tengo? Bueno, tengo que ver cómo hago la mezcla nueva. No puedo poner cualquier cantidad de material de reciclado. Si pongo una cantidad en exceso, probablemente la mezcla final sea de menor calidad. Tengo que estudiar, hay técnicas de evaluación y de estudio. Hoy en día disponemos de esas tecnologías. El material que se usa con pavimento puede ser heterogéneo. O sea, puede ser que haya una obra que hasta acá tiene tantos años, de acá para acá tiene más o menos años, el RAP no tiene la misma calidad. Entonces es un problemita. No tengo un material que sea siempre igual. Cuando hago una mezcla tengo un material más en la planta, que es el RAP. Pero esto no, hoy en día no debe ser un problema importante. Y el control de calidad que tengo que hacer es más exhaustivo, lo cual no debería tampoco ser un problema. Más, siempre debería ser un control exhaustivo sobre cualquier obra de ingeniería que esté construyéndose. Este es el equipo, que la fresadora, digamos, la fresadora es un equipo donde tengo, entre otras cosas, ese tambor con las uñas, como se ven ahí. Esto va girando y va claramente quitando, devastando, con una energía muy importante el pavimento. Y le va quitando espesor y me queda ese material que está ahí abajo, que parece como si fueran áridos pétreos, nada más que recubiertos de un color oscuro porque tienen un asfalto envejecido, que lo está recubriendo. Obras hechas, no se ve muy bien, lamentablemente, quizás si pueden ver en el televisor un poquito mejor, pavimento deteriorado, en lo cual se hizo un fresado, se quitó esa capa y parte de ese material se usó para la nueva mezcla. Acá se está haciendo una mezcla in situ, en este caso.
un pavimento que a la izquierda está deteriorado, el mismo pavimento a la derecha ya con la nueva mezcla, con parte del material viejo reutilizado en la mezcla, inmediatamente después de habilitada, y después de 8 años de uso el mismo pavimento en muy buen estado, ¿no? Todavía. Finalmente, una forma más de utilizar materiales del mismo pavimento antiguo. Habíamos hablado que había formas de hacer una mezcla en frío, con emulsión. La emulsión es una mezcla de asfalto con agua, ¿sí? Una pintura asfáltica es una emulsión, por ejemplo. O puede ser un diluido porque tiene un solvente. Pero bueno, hay formas de que el asfalto yo lo pueda mezclar con los agregados pétreos en frío. Una forma es con una emulsión. Sin embargo, en los últimos años apareció una nueva tecnología que permite mezclar bastante bien los agregados del RAP o de cualquier material de reciclado con el asfalto, que se llama asfalto espumado. ¿Qué es el asfalto espumado? Es una tecnología muy particular. Permite transformar el asfalto que viene de la destilería en una especie de espuma de asfalto. Piensen, nosotros nos afeitamos, tenemos la espuma de afeitar, bueno, piensen como si eso, en lugar de ser de jabón, fuese de asfalto. Voy a intentar poner un videíto muy cortito, donde se ve cómo es el concepto de el asfalto espumado o espuma de betún. Paro acá. Tengo asfalto caliente, acá arriba, en un receptáculo, asfalto caliente, que por inyectores es obligado a ir hacia abajo. Estos inyectores que están acá lo mandan para abajo al asfalto. ¿Y qué pasa ahí? Le inyecto agua a 100 grados, prácticamente hirviendo, y aire. Súbitamente al asfalto caliente le inyecto agua caliente y aire. Ese choque térmico con el agua y el aire hace que se espume el asfalto. El asfalto, que es un líquido viscoso, bastante, es un fluido, pero es muy viscoso, incluso a elevadas temperaturas, cuando le agrego un chorro de agua caliente y un chorro de aire, se produce una espuma, espuma de betún, foamed asphalt. Esa espuma de betún hace que el asfalto, que originalmente tiene un volumen, digamos, de 1, de lo que fuera, 1 litro, se puede multiplicar varias veces su volumen. Y es muy fácil mezclarlo con los agregados. O sea, de asfalto común que está arriba de todo, paso a tener la llamada espuma de betún o asfalto espumado. Esta tecnología es relativamente nueva, pero se está usando mucho en todo el mundo. Y fundamentalmente se la está utilizando en los reciclados. En laboratorio se puede dimensionar, diseñar las mezclas con espuma de betún. En un laboratorio lo que se hace en general es tener la espuma de betún y mezclarlo con agregados manualmente. En una obra esto se hace en un equipo, en la recicladora justamente. Hay recicladoras que me permiten quitar el pavimento antiguo y tener un tanque donde se puede formar con asfalto, agua caliente y aire la espuma de betún y mezclar eso con los agregados. Todo en la misma obra. Y con esto se obtienen, no son mezclas propiamente dichas, sino que en realidad son aglomerados, tipo hormigoncitos, con pequeñas cantidades finales de asfalto. El asfalto originalmente era una espuma, mezcló todo, pero después la espuma va perdiendo volumen y me queda una especie de hormigoncito con parte de asfalto adhiriendo a los aires. Esto sirve para bases, fundamentalmente de pavimento. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Lo nuevo para aportar un poco más al medio ambiente desde la pavimentación. Los asfaltos con vegetales, los pavimentos plásticos, no hechos con plásticos, los pavimentos plásticos, ahora vamos a ver una foto, y el aporte de la nanotecnología que viene arrasando con todo lo que es la tecnología actual. Asfaltos con vegetales, ¿cómo se hacen? Bueno, lo que se pretende hacer es sustituir el tradicional asfalto por aceites vegetales, pero aceites vegetales muy consistentes,
que tengan cierto grado de consistencia, cierto grado, una fluidez no tan baja como se tiene, o tan elevada, perdón, como tienen los aceites, que tengan cierta consistencia. Productos del bioetanol, subproductos del bioetanol, se está estudiando esto. Ustedes saben que de los vegetales se pueden obtener combustibles. El combustible hoy en día viene del petróleo, con lo cual claramente se puede hacer asfalto de los vegetales. Es más complicado que hacer combustibles, pero es factible. Fundamentalmente en Brasil se está estudiando esta tecnología. Los pavimentos plásticos, una novedad esto, ¿no? A una constructora holandesa que está haciendo pavimento plástico. Se nos queman todos los libros, ya no las mezclas, no hay hormigones, no. Con plástico el mismo pavimento. Y no solamente para bicisendas o sendas peatonales, los están diseñando, todo está en etapa experimental, para vehículos. Son pavimentos muy ecológicos, además permiten, por ejemplo, pasar cañerías por debajo sin ningún problema, reparaciones más o menos fáciles. Esto es el futuro, no es el presente, es el futuro. Pero bueno, es una posibilidad, por lo menos para que sepan con qué se pueden encontrar en los próximos años. Y la nanotecnología. Cuando hablo de nanotecnología, algunos lo saben, pero por ejemplo, un nanómetro es una unidad. Por ejemplo, un nanómetro comparado con una pelota de fútbol es como comparar una pelota de fútbol con la Tierra. O sea, estamos hablando de una dimensión tan chiquitita, ¿sí?, que es prácticamente imposible de pensarlo. Con partículas tan pequeñas se están desarrollando cosas muy importantes en todos los órdenes de la ciencia, la tecnología, la medicina y también en los pavimentos. Por ejemplo, se están manipulando con nanotecnología asfaltos que hacen que la resistencia al envejecimiento sea mucho mayor. Se usan partículas especiales que ayudan a que el asfalto envejezca muy lentamente. E incluso se están haciendo fibras para reforzar pavimentos asfálticos a partir de la nanotecnología. Esto es lo que se viene. Qué importante que es el medio ambiente, el cuidado de la casa común. Sin entrar en cuestiones religiosas, sí voy a hablar de lo que está haciendo una persona muy importante para nosotros, porque es de nuestro país y es el Papa. El Papa escribió una encíclica llamada Laudato Si, que significa el cuidado de la casa común. Y dice cosas que no nos tienen que dejar fuera de pensamiento, nos tienen que indudablemente conmover un poco, ¿no? Dice, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de un modo espontáneo. Y habla del medio ambiente. Él dice que advierte una creciente sensibilidad respecto al cuidado de la naturaleza y una preocupación por nuestro planeta, pero que todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos, ahora y para las generaciones futuras. Entonces él habla de usar recursos no renovables, de limitar el uso de recursos no renovables, de moderar el consumo, de maximizar la eficiencia, reutilizar, reciclar. Es un documento que obviamente se ha tenido que asesorar con ingenieros y con ambientalistas para redactarlo. Y una cosa muy importante, es necesario, lo dice el Papa, no lo digo yo, es necesario invertir más en investigación para entender mejor el comportamiento de los ecosistemas y analizar adecuadamente las diversas variables de impacto de cualquier modificación importante en el medio ambiente. Y el Papa habla de la madre tierra, igual que hablaban nuestros antepasados indígenas. ¿Sí? Habla de la madre tierra y habla de los hermanos animales. ¿Sí? O es un franciscano y por supuesto usa palabras de San Francisco de Asís. Pero bueno, nada, quería traerlo a colación porque me parece que también es un aporte importante a lo que es el medio ambiente. Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención dispensada. No sé cómo estamos de tiempo, no sé qué hora es, si hay alguna pregunta, estamos un poquito escasos de tiempo. Sí. ¿Alguna preguntita? Sí. Sí, el tema de la recuperación de los neumáticos. En el talón del neumático suele tener el talón del neumático Sí. suele tener unas cuantas vueltas de alambre acerado. Sí, claro. ¿Eso se deja o se quita el talón?
se quita. Los equipos que permiten desguazar el neumático permiten separar el caucho, el acero y la parte textil. Fundamentalmente son las tres partes fundamentales. Y todo tiene uso. El acero, ni hablar, porque son aceros de buena calidad. La ley que se está tratando en el Congreso hoy en día es justamente para mejorar la gestión y el aprovechamiento de los residuos de los neumáticos. Hemos sido invitados, en particular he sido invitado yo y también un ingeniero de la Tecnológica de La Plata, un botazo, y hemos estado en el Congreso dando nuestra experiencia desde el punto de vista de la investigación en este aspecto. Así que bueno, quizás se tenga una ley que nos permita tener materiales de reciclado de caucho, incluso para pavimentos. Podemos hablar nosotros de eso, otra gente va a hablar de otros usos en particular. En muchos lugares del mundo hay leyes que propenden al mejor uso de los neumáticos en desuso y evitar los basurales y tener productos de buena calidad, económicos y que cuiden el medio ambiente. Bueno, no sé si en La Rioja pudieron escuchar y ver la charla, por ahí veo la gente de La Rioja, así que bueno, muchas gracias, reitero, por la atención. Ahora los invito a ver la... Hola, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. les va? Sí, muy bien, muy interesante la charla, nos pareció excelente la información sobre este tipo de pavimentos que se vienen, ¿no? Que sería interesante ponerlos en práctica alguna vez, un sueño, ¿no? Muy, muy interesante, estamos agradecidos por su charla. Bueno, nos alegra mucho y es un placer poder estar interactuando con ustedes. La comunidad de la tecnológica que esté interactuando es muy importante. Una Los pregunta. invito entonces... Sí, adelante. Con esto de toda esta novedad en cuanto a lo que son los materiales reciclables, teniendo en cuenta que queremos trabajar en pos de la protección del medio ambiente, pero digo, también se está generando de cómo preservar el ambiente cuando hacemos, por ejemplo, la quema del neumático para poder rescatar el caucho, toda esta contaminación de las máquinas que aparece, digo, son dos temas que tendrían que ir de la mano, ¿no? ¿Cómo se resuelve eso? Es que el tema del caucho, cuando se quita del neumático para reutilizarlo, hoy en día se usan equipos especiales que permiten triturarlo. Algunos a temperatura ambiente, son equipos de una alta energía de corte, otros con una técnica llamada criotecnología, que es llevar a una temperatura muy baja el caucho para que quede frágil y pueda triturarse con cierta mayor facilidad. Pero no se quema, se quema cuando hay un piquete, pero en general, bueno, o eventualmente se usa así como combustible para, por ejemplo, las fábricas de cemento, ¿sí? O las centrales atómicas. Pero para el tema de pavimentación, no, lo que se hace es triturarlo, no se lo quema. Bueno, muchas gracias. Muy bien, ustedes. Bueno, los invito a la charla entonces ahora del magíster ingeniero Antonio Liporache. Así que bueno, les pido que por favor se queden porque va a ser seguramente muy interesante. Muy buena voz.